dado el lema de este año de ICON para el Día Internacional de Museos, Museo, Sostenibilidad y Bienestar, pues yo enseguida tuve claro de lo que iba a hablar. Yo llevo muchos años trabajando por la accesibilidad en el museo. Ahí ya tenemos el título, podemos pasarlo. Y tenía muy claro que iba a hablar de eso, del museo como espacio social e inclusivo, porque creo que en el siglo XXI tienen que ser objetivos de todos los museos, la accesibilidad y la inclusión. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿pueden los museos ofrecer espacios y experiencias accesibles e inclusivas para mejorar el bienestar general de los visitantes? Yo creo que sí. Siempre, cuando hablamos de accesibilidad, siempre se ponen excusas. Los museos, sobre todo en Europa, en España la mayoría están dentro de edificios muy protegidos, que no se puede tocar nada. Pero es verdad que el museo hoy en día se centra en el espectador y lo que le ofrece al espectador es sobre todo experiencia, le ofrece conocimiento. ¿Puedes pasar la siguiente, Evelyn? Los museos, todos sabemos que fueron creados por las élites, por monarquía, la nobleza, el papado, que hacen las grandes colecciones que van acumulando objetos. Y aunque el museo se va abriendo poco a poco hacia el público, hasta bien entrado el siglo XX no era del todo bien recibido. Sí, el público entraba, el público veía una exposición y con la misma salía. No había un diálogo, no había una participación, era un público pasivo que desfilaba por allí y no había nada más. Pasamos a la siguiente. Pero el Museo del siglo XXI yo creo que debe ser otra cosa, porque el Museo del siglo XXI pone el acento en el visitante claramente. Aunque nosotros trabajamos en torno al patrimonio, el patrimonio es el fin último. Esa conservación, la transmisión, la investigación del patrimonio es el fin último del museo, pero siempre centrado en el visitante. Se propone además un discurso abierto. Estábamos acostumbrados a que el museo hablaba él solo. Ofrecía una exposición, ofrecía algo y concluía. Y ahora el público quiere participar. Los discursos quedan abiertos, no cerramos las exposiciones. Y además el museo propicia la participación de todos a través de herramientas que no existían y hoy en día sí tenemos. Y por tanto, finalmente, el museo es un gran generador de cultura. Es lugar de encuentro, pero también es generador de cultura. Seguimos. Por ese motivo creo que tanto los museos como cualquier institución cultural, patrimonial, que pueda visitarse se define sobre todo en términos de la experiencia del público. Cada público tendrá una experiencia distinta y eso tendrá que ver, bueno, pues con su edad, con su procedencia, con su cultura, con sus posibilidades, su accesibilidad. Tendrá que ver con muchas cosas, pero la experiencia va a ser distinta. Y además el compromiso importante, ineludible que tiene el museo con la sociedad, con prestar un servicio público, como ha quedado demostrado en los últimos tiempos. Además, y vemos la siguiente diapositiva, entre los objetivos prioritarios de la Agenda 2030, vemos que el museo ha de trabajar por la participación, la accesibilidad, el bienestar. Es muy importante para mí. Cuando hablo de bienestar, hablo de cultura. El género, la marginación, la inclusión y la exclusión, y a través de cuántas actividades plantee el museo. Por eso yo me he fijado y resaltado aquí 3 objetivos. El objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Ese bienestar creo que tiene mucho que ver con el desarrollarse en cultura. Si nos desarrollamos dentro de la cultura, asistimos a un concierto, leemos un libro, llegamos al museo, nos formamos en el museo, seremos una sociedad que tenga un bienestar. El objetivo 4 de esta agenda dice que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. El museo abre sus puertas hacia todos, todos somos bienvenidos y el museo es un lugar de encuentro entre todos, pero a lo mejor además es un museo acogedor, que guarda
esos documentos a través de los que nosotros podemos construir el futuro sabiendo lo que hemos sido en el pasado como comunidad. Junto con bibliotecas y archivos, creo que la memoria colectiva como comunidades se encuentra depositada en el museo. Además, el objetivo 5 dice que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Desde el principio, en todos los proyectos. Creo que es un objetivo muy claro, creo que es un objetivo de mucho peso y creo que en la cultura hay mucha presencia de mujeres y de niñas también, pero sobre todo de mujeres trabajando en la cultura. Sin embargo, según nos vamos acercando a los puestos más altos de dirección, de programación, la mujer va desapareciendo. Creo que el museo debe esforzarse más en este objetivo. Y finalmente el objetivo 11, que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Porque si conseguimos eso con nuestras ciudades, nuestros museos también cumplirán esos objetivos, porque nuestros museos se encuentran en estos entornos. Seguimos. Los museos, pues, en la siguiente diapositiva, ofrecen o deben ofrecer accesibilidad a todos los grupos sociales mediante la integración de programas específicos basados en la atención plena. Todos sabemos que es muy difícil llegar a una accesibilidad al 100%. Siempre se nos va a presentar algún caso particular que veremos la forma de solventarlo en el momento. Pero es verdad que si los trabajadores del museo, sobre todo esos trabajadores que están en la atención al público, están pendientes, son sensibles y se van formando en accesibilidad, va a ser muy fácil que podamos ofrecer esos contenidos a cualquiera que se quiera acercar al museo. Y además el museo ha de contribuir a la salud y al bienestar de su público. Aquí, hablando de salud, yo me quiero detener en algo muy importante, que lo hemos visto, podemos pasar la siguiente, no hay problema, yo sigo hablando, pero es verdad que cuando hablamos de salud, empezamos a hablar de salud y cultura en la pandemia. Y ahora mismo hay proyectos donde, bueno, la salud y el museo se han juntado para ofrecer nuevos proyectos y esto hace unos años no se nos pasaba siquiera por la cabeza. Además, el museo debe promover la cohesión e inclusión social del conocimiento, el aprendizaje y el ocio. El museo es un lugar de ocio, compite con otros lugares de ocio, compite, bueno, pues con bibliotecas, con conciertos, con las artes escénicas. Con lo cual debemos esforzarnos, porque muchos de nuestros museos, hasta el día de hoy, son lugares quizá un poco aburridos, que llaman poco la atención y sobre todo a determinado público en determinadas edades que si no es con sus institutos o escuelas no se acercan al museo. Y debemos trabajar esto muchísimo más desde el museo. Además, creo que es necesario, muy importante, incluir en la definición del museo la idea de servicio público que ya he comentado. Y sobre todo esa responsabilidad que tiene el museo con la sociedad, con acoger a todos, con ser capaces de comunicarse con todos. Seguimos avanzando y quiero posicionarme en el año 84, cuando en la Declaración de Quebec, ya hace muchos años de ello, los principios básicos de una nueva museología decían que la museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y funciones tradicionales de identificación, conservación y educación. Está claro que el museo conserva, que el museo estudia las piezas que la sociedad pone en sus manos. Pero ya en este momento se habla de que su acción pueda incidir mejor en el entorno humano y físico. Aunque no le habíamos hecho mucho caso a estos principios, ya estaban aquí presentes en el año 84. Dice además que la nueva museología se interesa en primer lugar, por el desarrollo de los pueblos, reflejando los principios de su evolución y asociándolos a los proyectos de futuro. El museo trabaja entre el pasado de todo aquello que conserva y la construcción del futuro en el presente en el que ahora mismo estamos. En el año 2017, el ICOM lanza una definición de museos que todos hemos visto, que hemos oído, que hemos utilizado. Pero pasados los años, yo creo que éramos más los que no nos sentíamos totalmente de acuerdo con esta definición. ¿Por qué?
Poco se hablaba del público, se mencionaban los fines de educación, de estudio y recreo, sin especificar mucho más. Se ponía el acento sobre todo en la colección, cosa que es muy importante y no debemos olvidar. Si no tengo una colección bien conservada, bien expuesta, si no he investigado sobre ella, no puedo dar esos contenidos de calidad, al margen de las herramientas que vayamos a utilizar. Pero se quedaba un poco antigua, no nos sentíamos identificados. El lenguaje también se había quedado identificado y en el año 19 el ICON decide sacar a concurso, hacer partícipe a todos los profesionales de una nueva definición. Pero nos pasamos todo el año 2019 planteándolos, discutiendo, y de repente comenzó 2020 y no teníamos definición de un museo. Y en los primeros meses de 2020 se cierra la cultura, se cierran los museos, se nos cierra la vida entera. Y el museo se queda ahí. Seguimos, pero con una gran ventaja. Habíamos empezado muy poquito a poco a trabajar en temas de tecnología. La tecnología estaba entrando tímidamente en el museo, pero el museo todavía ni siquiera se había planteado las redes sociales. Pero la tecnología llega a nuestra ayuda y en ese momento de colapso, donde nos quedamos encerrados dentro de nuestras casas, los trabajadores del museo empezaron a ofrecer contenidos. ¿Cómo? Cada uno como pudo, desde su casa, desde su despacho. Pero empezamos a ofrecer de las actividades presenciales habituales, actividades online, actividades que cada uno hacía, no eran proyectos que partieran del museo, partía de los profesionales. Creo que es muy importante saber y entender que el mejor patrimonio que tiene el museo siempre van a ser sus profesionales. Cada uno de nosotros, como pudo, se lanzó enseguida, se lanzó a la pantalla, se lanzó a las redes y aquello empezó a funcionar. Seguimos. Creo que la experiencia de la pandemia, sumado a los cambios sociales como consecuencia de estos y además a la transformación digital que ha sucedido dentro del museo de una forma muy rápida y que no nos esperábamos, todo eso da lugar a ese potencial creativo de la cultura como motor de recuperación. La cultura fue muy importante entonces y debe ser muy importante ahora. Porque en esta era post-COVID, en esta era de normalidad, ha habido cambios de hábitos. De repente, todas esas nuevas tecnologías se han quedado en nuestra vida, no solamente en el museo, en la cultura, sino en toda la vida. Pero además hemos visto que había nuevas fórmulas de exposición, donde se podía alternar lo online con lo offline, donde yo podía ir a hacer una visita virtual, donde desde el museo me podían contestar a todas mis preguntas. Seguimos avanzando. Y vemos que esto también se convierte, todo el desastre que supuso el COVID para nuestra vida, para tantas miles de vidas perdidas, supuso una oportunidad importante para el museo, porque vimos que lo digital y lo presencial eran una misma cosa. Eran dos caras de una misma moneda. No se hacía un proyecto presencial y otro digital. Era todo lo mismo. Y se nos presenta una oportunidad única de educar, comunicar y difundir como estamos haciendo ahora. Esto antes de la pandemia era una cosa que no se solía hacer. Y hoy está a la orden del día. Hacemos trabajos con personas que están en la otra parte del mundo. Nos dirigimos a públicos, damos clases, pero además la accesibilidad en este punto se presenta como forma de comunicación muy importante. Y si además vamos utilizando todas estas herramientas a nuestro alcance, porque ya he dicho que la tecnología vino en nuestra ayuda, pero la tecnología es una herramienta más, no es un fin. No se trata de tener todo, de acudir a todo, de tener todas las redes sociales, no. Vamos a tener todo aquello que se vaya adaptando a nuestro perfil, que se adapte a nuestro museo, que se adapte a nuestro público. Ojo, que a lo mejor es que yo tengo un público que es poco online. Seguimos y vemos que en esta vuelta a la normalidad el público ha cambiado mucho. Ese público hacia el que se dirige el museo ya no es el público de antes, porque ahora tenemos un público sobre todo presencial y digital. Esta es la inmensa mayoría, aunque todos queramos seguir yendo al museo, queramos seguir participando físicamente del museo. Antes de ir al museo, yo entro en la web, veo en redes sociales lo que se está comentando de lo que me ofrecen. Entonces, ese público
es el más habitual y es el que va a ir creciendo. Luego hay un público solo presencial que decrece poco a poco. ¿Por qué? Porque todos finalmente participamos del online. Y luego un público solo digital que irá creciendo, todavía es pequeño, pero va creciendo enormemente. Porque esto nos permite, como decía antes, llegar a todo el mundo desde la sala de nuestros museos y desde el trabajo que hacemos dentro del museo. Siguiente. Por tanto, y hablando de la accesibilidad, si la accesibilidad es comunicación, pues creo que la obligación del museo es tratar a todos los ciudadanos por igual, recibirlos de la misma manera, hacer que la visita sea igual de accesible para cada uno de nuestros visitantes, que todos se sientan incluidos en ese discurso, ayudarles a que todas las comunidades que acuden al museo sean visibles y promover a través de la cultura la integración de todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de vuelve para atrás un momento, Priscila, la anterior, porque la interpretación del patrimonio y la mediación cultural se encargan de hacer llegar al público visitante el conocimiento del patrimonio. Desde el museo siempre hemos interpretado el patrimonio, porque tenemos una serie de documentos que tenemos que explicar al público. Y hoy en día los mediadores y mediadoras culturales hacen un gran trabajo en directo, pero también offline, porque no solamente repiten ese discurso propuesto por el comisario, ellos también interpretan, ellos también se adaptan según a qué público esté entrando en el museo y para cubrir las necesidades de todos. Y además el museo se reivindica como una institución con un claro papel educativo y social en la actual situación. Entonces vamos a hablar de la accesibilidad. Si la accesibilidad es comunicación, ¿qué quiere decir accesibilidad? Bueno, la accesibilidad es una característica que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos, servicios, objetos y dispositivos. Es decir, que cada una de las actividades, las exposiciones, los productos, los servicios que ofrece el museo deben de ser accesibles. ¿Para qué? Para que todas las personas los puedan usar y entender de la forma más segura, más cómoda y autónoma posible. Ya no estamos hablando de ese museo que hace una exposición y luego hace algo adaptado, no. Desde el primer momento que se piensa en un proyecto dentro del museo, se piensa ya en un proyecto accesible, utilizando un lenguaje accesible, utilizando un lenguaje que todos podamos entender. Eso no quiere decir que banalicemos contenidos ni que infantilicemos, ni muchísimo menos, pero queremos llegar a todos, que todo el mundo entienda los servicios que estamos ofreciendo. Presupone además la accesibilidad la estrategia del diseño universal o diseño para todas las personas, que viene a ser lo mismo. Y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Por mucho que yo intente ajustar, como he dicho antes, ese diseño universal, a veces encontraremos algún caso que sobre la marcha debo solventar. Desde el origen se proyecta un diseño accesible y siempre que sea posible, los entornos, como he dicho, es decir, una rampa de acceso, una buena iluminación de un pasillo, un ascensor, los procesos que vamos a ver en el museo, los bienes que vamos a contemplar, los productos que me están ofreciendo, es decir, actividades accesibles, actividades para todos, los servicios dentro del museo, una cafetería, un cuarto de baño, una tienda, todo eso será accesible y estará pensado como tal. Los objetos que yo pueda manipular en el museo también serán accesibles. Pensemos que si hay actividades, tendremos que tener, por ejemplo, unas tijeras para personas zurdas, algo en lo que habitualmente no pensamos. La accesibilidad es mucho más amplia y accesibilidad y discapacidad no siempre va unida. La accesibilidad se dirige a toda la sociedad. Instrumentos, programas, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. Es decir, desde el primer momento diseñaremos todo lo que ofrece el museo de manera accesible. De esta forma nos excluirán los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten y cuando se le comunique al museo.
¿Y qué es el museo accesible? Yo tengo aquí un listado de cosas, podríamos poner muchas más, pero bueno, un poco para tener claro lo que es. Primero, ¿a quién se dirige el museo accesible? Pues el museo accesible se dirige a todos. No hace falta poner la coletilla, pero yo como estoy hablando de accesibilidad, quiero ponerla. Pues a todas aquellas personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. A enfermos hospitalizados, sean niños o adultos, que no pueden ir al museo. El museo tiene que acceder a ellos. En este caso es al revés el proceso. Personas mayores en residencias y centros de día, personas sin formación ninguna, población reclusa y en programas de reinserción que tampoco suelen acudir al museo. ¿Qué se propone entonces el museo accesible? ¿Qué es lo que quiere el museo? Pues quiere ser espacio de integración, sin barrera ninguna, que todos pues, podamos entrar y todos nos sintamos acogidos. ¿Qué se propone el museo accesible? Se propone ser de todos, que todos puedan ejercer su derecho a la cultura, porque es un derecho, pero yo creo que además de un derecho es un deber, ese desarrollo en cultura al que todos estamos abocados. Que la información sobre los servicios de los museos sea accesible a todos, que aquellos que tienen necesidades especiales se encuentren cómodos, se encuentren a gusto, no se sientan rechazados en el museo y que existan programas para colectivos que no pueden acudir al museo. Es muy importante. Pero el museo accesible es una cosa y el museo inclusivo es otra. Hay veces que hay museos inclusivos y no son accesibles. Sin embargo, el museo debe ser accesible para llegar a ser inclusivo. Parece un trabalenguas, pero una vez que uno lo piensa, ve que no, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿a quién se dirige este museo? Pues a personas con trastornos mentales, a drogodependientes, a personas que viven por debajo del umbral de pobreza y que no se plantean llegar al museo, a desempleados, que pueden recibir una formación que, quién sabe, igual en su futuro puede ser de ayuda. Y, por supuesto, al conjunto de la sociedad. Decíamos que el museo accesible era para todos y el museo inclusivo es para el conjunto de la sociedad, para que comprenda a quienes ven vulnerados sus derechos. ¿Qué se propone este museo? Ser espacio de conocimiento, interacción, comunicación y proyección al servicio de toda la sociedad, compartir la identidad de cada una de las comunidades para darle visibilidad a aquello que no se ve no existe, ser de todos, que los colectivos socialmente vulnerados encuentren programas adaptados a sus necesidades y si no existen, los creamos entre todos, porque aquí no hay un nosotros y vosotros. Aquí estamos todos juntos trabajando y la inclusión y la accesibilidad no está en dos bandos. Muchas veces creemos que trabajamos los que no tenemos ningún problema con los que tienen problemas. Pues nosotros también los tenemos y a veces necesitamos de esa accesibilidad. Que los colectivos, que se vea reconocida la contribución de las mujeres a la sociedad y a la cultura. Es muy importante, tenemos que empezar desde las escuelas con las niñas. Que los desempleados encuentren en los museos una oportunidad de formación para el empleo. Siguiente. ¿Y por qué la cultura y el ocio deben ser accesibles para todas las personas? Empecé con una pregunta y termino con otra, pero esta la contesto directamente, porque yo creo que la cultura y el ocio son elementos básicos en la vida cotidiana. Es un derecho de nuestra sociedad, porque además creo que constituyen un factor de inclusión social muy importante y porque además la accesibilidad es un elemento básico de calidad de la oferta cultural. Creo que desde el museo podemos llegar a muchos colectivos, podemos llegar a aquellos colectivos que no pueden venir de muchas maneras que hoy nos han mostrado la tecnología. Por eso, y porque está claro que durante la pandemia y el encierro hemos demostrado que sin que nadie nos los pidiera, sin salvar vidas que sabemos que no las salvábamos, pero que hemos hecho que esa vida fuera más llevadera, hemos aportado mucho. Me incluyo porque, bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado por la cultura en ese momento. Sigue. Y creo que además el Museo Accesible e Inclusivo fomenta la diversidad, la participación, el diálogo tan importante como decía al principio. El museo ya no da un discurso, lo termina y lo concluye, no, está abierto al diálogo, a la diversidad y la sostenibilidad.
El museo actual coloca a las personas en el centro de sus actuaciones, lo hemos dicho, por supuesto que sí. Son espacios de encuentro social construido por todos, construido por profesionales, construido por usuarios, construido con aquellos que tienen problemas de accesibilidad o de inclusión y desde una perspectiva inclusiva y sostenible. ¿Por qué? Porque esto de la inclusión y de la accesibilidad es algo absolutamente transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que el museo debe seguir caminando por aquí. Sigue. Y ya para terminar, pues no me queda más que dar las gracias. He corrido todo lo que he podido, yo que hablo muy despacio, pero bueno, porque sabía que íbamos mal de tiempo. Supongo que ahora daremos paso a Maloles, pero bueno, que cualquier duda, cualquier cosa, aquí me quedo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o cualquier comentario. Gracias a todos. Ahí está mi correo, ¿eh? Gracias.